Hola Gonzalo, Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenido. estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vos tenés la presentación. Sí, Bien. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la conferencia del doctor Ignacio Previliano, que bueno, como todos ustedes ya saben, es un neurointensivista muy importante, amigo de la medicina intensiva uruguaya, hace años que nos acompaña en los congresos, en múltiples actividades. Y bueno, ha estado a cargo del CTI, del POSAS, y ha sido director del Hospital POSAS. Y bueno, y compartimos la mesa de ecografía crítica en el Congreso y nos sorprendió y nos gustó mucho su presentación. Nos parece que genera un aporte muy importante a una visión diferente de cómo nos manejamos con el paciente crítico y por eso lo invitamos a compartir esta conferencia y los invitamos a todos porque nos parece que nos puede realmente dar una visión de cambio respecto del paciente crítico. Bueno, Ignacio, adelante. bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación. La verdad que es un gusto, un lujo poder estar con ustedes. Acá para mí son las 11 de la noche, porque estoy trabajando de abuelo. Y cada tanto me toca. No, siempre mi hijo más grande y mis nietos viven en Francia. Y siempre en abril tienen 15 días de vacaciones, las vacaciones de primavera, y siempre nos venimos y nos vamos a pasear por ahí, pero ya estamos de vuelta acá en Saint-Germain-en-Laye, que es cerca de París. Bueno, vamos a charlar de esto, que a ver, acá comparto pantalla, ¿no? Eh, Perdón, Alex, ¿estamos grabando? a ver, espera que, a ver, a ver, pongo acá compartir pantalla, acá está. Bien, ventana, ¿se ve bien? Perfecto, bueno, vamos a... Bueno, como les decía Gonzalo, la verdad que la evaluación del acoplamiento cardiocerebral, vamos a ver que es una cuestión importante y que no siempre se tiene en cuenta en la medicina crítica y que más allá del neurointensivismo, eh, tiene un montón de aplicaciones en la medicina crítica general, ¿no? Y muy especialmente, como vamos a ver después, en algunas entidades como por ejemplo la ventilación mecánica. Eh, si ustedes escanean este código QR, lo lleva a este trabajo que publicamos el año pasado, en septiembre, en el cual hicimos una evaluación crítica de lo que es la evaluación y la fisiopatología del acoplamiento cardiocerebral. La verdad que la charla versa fundamentalmente de todo esto.
Y cuando nosotros vamos a hablar de acoplamiento cardiocerebral, había un intensivista muy famoso que Gonzalo se debe recordar, el profesor Francisco Maglio, que era infectólogo, intensivista y después fue antropólogo. Y Paco siempre decía que cuando él se le ocurría algo, iba y buscaba en los clásicos. Y los clásicos ya lo habían pensado. Entonces, esto que estamos hablando, la introducción del acoplamiento cardiocerebral, en realidad es una constante fisiológica que tiene una base fisiopatológica enorme, que nos va a ayudar a entender lo que pasa en nuestro cerebro en distintas entidades, de algo tan sencillo como puede ser el ejercicio o como caminar y comer chicle, que eso que le gusta a la feminista. Entonces, básicamente, de lo que vamos a hablar hoy es que hay una relación dinámica entre la actividad cardíaca y la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y la verdad es que esto, lejos de estar seguro, es todo un campo nuevo que da para hacer lo que querramos, ¿no? Pero básicamente, cuando nosotros revisamos la literatura, encontramos 41 estudios, y la verdad es que todos eran de muy baja calidad, con alto riesgo de sesgo, y fundamentalmente estaban dirigidos a eh, decir o identificar la función cardíaca como la determinante del flujo sanguíneo cerebral, en estados normales y sobre todo anormales. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, y bueno, vamos a tratar de demostrar a lo largo de esta charla, es que no es el gasto cardíaco, sino que hay otras variables mucho más importantes que van a manejar el gasto cardíaco para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, un poco lo que nosotros vamos a revisar en esta charla es cuál es el fundamento fisiopatológico de esta relación. Entonces, fíjense que podríamos parar la charla acá, directamente. ¿Por qué? Porque aunque el cerebro representa el 2% del peso corporal, recibe el 12% del gasto cardíaco. Entonces, la pregunta de un acoplamiento cardiocerebral es retórica porque el flujo sanguíneo cerebral es una de las constantes mejor conservadas en la fisiología. Y si nosotros analizamos los mecanismos por los cuales se mantiene el flujo sanguíneo cerebral, tenemos la autorregulación, cuya base es la presión de perfusión cerebral, la quimiorregulación, que está mediada por la tasa metabólica de oxígeno, de consumo de oxígeno cerebral, el CMRO2, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH, la regulación neuronal, el acoplamiento neurovascular, el reflejo músculo metabólico, y la regulación dependiente del endotelio, que es la unidad neurovascular. Es decir, que nosotros tenemos 4 mecanismos fundamentales en los cuales va a yacer el acoplamiento cardiocerebral. Si nosotros, como les decía antes, vamos a los clásicos, la ley de Monro-Kelly, recuerden, Monro-Kelly eran anatomistas, no fisiólogos, y las investigaciones son del año 1778 al 1806, y todavía siguen estando vigentes. Monro-Kelly, ¿qué dicen? Dicen que estando el contenido cerebral en una cuestión inelástica, y identifican ellos el volumen del tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral como los determinantes, cualquier cambio en cualquiera de estos volúmenes va a generar una disminución de los otros volúmenes, hasta un punto en el que se va a descompensar todo esto. Nosotros, en base al conocimiento fisiopatológico, le agregamos el volumen del líquido extracelular, que es el 3,5%. Y que vamos a ver, bueno, ya lo sabemos, el volumen del líquido extracelular va a tener una importancia primordial en algunas lesiones, como la lesión axonal difusa o axonal traumática, como se la llama actualmente. Fíjense que desde
1778 hasta 1960, nadie dijo nada de la autorregulación cerebral. Eran todas cuestiones. Hubo, como vamos a ver después, impulsos de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a punto de partida del sistema simpático y parasimpático, pero nadie había podido demostrar que lo que decía Monroe era cierto, hasta que viene Langford. ¿Qué hace Langford? Langford agarra un gato, le pone un balón extradural y empieza a inflar el balón y empieza a fijarse en la presión intracraniana. Entonces, ustedes se fijan, 0, 5, 10, 15, 20, 25, recién a los 30 mililitros de volumen adicionado, se genera el aumento de la presión intracraneana. Michael Rosner, quizás el fisiólogo más importante que ha tenido el siglo XX, neurofisiólogo, eh, trabaja la curva del Langford de otra manera. Entonces dice que si nosotros analizamos, tomando como base lo de Monroe Kelly, qué volumen se desplaza, vas a ver que lo primero que se desplaza es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es el que menos complacencia, perdón, el que más complacencia tiene. Entonces, el volumen del líquido cefalorraquídeo se va a redistribuir en dos lugares, la vaina del nervio óptico y las meninges. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una cuestión que nos va a decir, el aumento de la presión intracraniana va por ahí. Lo segundo que se va a desplazar es la complacencia venosa, que también es muy complaciente. Pero lo que va a determinar que el modelo se degenere y que aumente exponencialmente la presión intracraneal es la modificación del volumen arterial. Y esto es algo que merece la pena pensarlo 2 minutos. Nosotros sabemos que la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Pero también sabemos, por la ley de Poiseuille, que es la que rige la dinámica de los fluidos newtonianos, que el flujo va a ser determinado por la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por la viscosidad por la longitud del caño, que tomando como constantes la longitud del vaso, 8 que es una constante, sacamos pi, nos dice que el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la diferencia de presión, que es la presión de perfusión cerebral, por radio a la cuarta sobre la viscosidad. Quiere decir que los determinantes del flujo sanguíneo cerebral van a ser la presión arterial, la presión intracraniana, el radio y la viscosidad. Y esto, que realmente está claramente sustentado sobre bases fisiopatológicas importantes y en la práctica clínica diaria, mucha gente lo olvida o no lo tiene en cuenta. Entonces vamos a hacer hincapié en la ley de Poiseuille y en la presión de perfusión cerebral. Fíjense, este es el modelo clásico que vemos acá de la autorregulación cerebral. Sube la presión arterial hasta más o menos 50, 60 milímetros de mercurio, y se mantiene constante y después rebota y el flujo sanguíneo cerebral se vuelve directamente proporcional a la presión intracraniana en los textos clásicos. Pero si nosotros cambiamos, en vez de decir presión arterial media, ponemos presión de perfusión cerebral, vamos a poder entender mejor los cambios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo autorregulación, teóricamente tengo lo que se llama la vasoparálisis y en la medida en que aumenta la presión de perfusión cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y esto es cierto? Volvemos a los clásicos. Contos, en su clásico trabajo sobre la autorregulación en conejos,
nos demuestra que lo último que pierde el cerebro con el paro circulatorio cerebral es la autorregulación. Es decir, que siempre tenemos autorregulación. Que esta curva en realidad, esta recta en realidad, es una falacia. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión de perfusión cerebral, en algún momento encuentro el punto de autorregulación, que es este, en el cual la presión arterial media y la PIC se vuelven inversamente proporcionales y aumentar la TAM me lleva a disminuir la PIC porque mejora la presión de perfusión cerebral. No sé si les queda claro el concepto. Cualquier cosa, después nos tomamos un tiempo para preguntas. ¿Qué importancia tiene esto clínicamente? Si nosotros tomamos en cuenta la ley de Poiseuille más la ley de Monro-Kelly, vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral va a ser dependiente de el volumen sanguíneo cerebral y del diámetro arteriolar. Si nosotros partiéramos de un modelo en el cual no tenemos presión, ¿no? En la medida en que yo aumento la presión de perfusión, va a aumentar el diámetro arteriolar y va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Si yo me quedo nada más que con esto, estoy claramente diciendo que los que dicen que existe la vasoparálisis es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Se olvidan de otro determinante que es la ley de Starling. Starling que decía que la longitud inicial nos iba a dar la fuerza de contracción. Entonces, yo en este modelo en el cual no tengo nada, aumento el diámetro arteriolar hasta un punto en que ¡tuc!, se puede contraer. Y ahí se explica la autorregulación. En la medida en que yo pueda mantener constante el diámetro arteriolar, voy a cambiar el volumen sanguíneo cerebral y esto nos va a permitir que el flujo sanguíneo cerebral sea constante hasta que nos escapamos del punto de la autorregulación. Y fíjense que esta explicación de la autorregulación tiene mucho que ver con entender las otras determinantes. ¿Por qué? Porque si yo analizo el rol de la hipoxia, recién empiezo a tener síntomas con PO2 abajo de 40. PO2 abajo de 40 recién empiezo a tener síntomas y básicamente van a estar alrededor de cambios en el electroencefalograma y en la conciencia. Pero yo puedo tener una PO2 de 40 y tener el paciente lúcido. Esto lo aprendimos y lo vimos en el COVID. ¿Se acuerdan de la happy hypoxia, la hipoxia feliz? El tipo se estaba muriendo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver luego de la influencia del bulbo en toda esta historia. Y lo mismo pasa con los cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Muy bien. En forma inversa, la PCO2 y el pH nos van a generar una hipérbole y en el cual vamos a tener cambios en la medida en que el pH y la PCO2 desciendan, perdón, aumente el pH y descienda la PCO2, vamos a tener vasoconstricción y en la medida que aumenten vamos a tener vasodilatación. En base a estos conceptos, Rosner genera las cascadas vasoconstrictora y vasodilatadora. Entonces es así. Sabemos que si baja la presión de perfusión cerebral, por la ley de Poiseuille, yo voy a tener vasodilatación. La vasodilatación me va a generar un aumento del volumen sanguíneo cerebral que va a aumentar la presión intracraniana y me va a generar una mayor disminución en la presión de perfusión cerebral. ¿Cuál es la respuesta normal o clásica del organismo a esto? Básicamente va a ser la de aumentar la presión arterial para aumentar la presión de perfusión cerebral.
Pero detengámonos un momento. Yo puedo entrar a esta cascada vasodilatadora por distintos lugares. Puedo entrar por una disminución de la presión arterial, que puede ser espontánea, como en caso de un síncope, una hipovolemia, por fármacos, por la posición de la cabeza. Puede entrar por el lado de la vasodilatación, un aumento del metabolismo, por ejemplo, la fiebre, un aumento del consumo metabólico de oxígeno, por ejemplo, la fiebre y las convulsiones, una disminución de la disponibilidad de oxígeno, recuerden, disponibilidad era volumen minuto por contenido arterial, un aumento de la viscosidad por drogas, por aumento de la PCO2 o la disminución del pH. Fíjense que todas estas cuestiones, todo esto, yo lo puedo tener claramente en dos, tres entidades que no son neurológicas. Y por supuesto, puedo entrar al aumento de la presión intracraniana por un efecto de masa, por la obstrucción al flujo venoso, edema, swelling, obstrucción al líquido cefalorraquídeo. La respuesta normal a esto, ¿cuál es? La respuesta de Cushing. Aumento de la presión arterial, bradicardia y cambios respiratorios. Aumento de la presión arterial y bradicardia que me van a llevar a un aumento de la vasoconstricción, disminución del volumen sanguíneo cerebral y disminución de la presión intracraniana. Entonces, podemos entrar a este círculo, otra vez como entrábamos en este, por otro lado. Aumento de la presión arterial espontáneo, reflejo de Cushing, porque yo le hago un rescate con soluciones salinas, con solución hipertónica, con la lactato, con drogas vasoconstrictoras, noradrenalina, fenilefrina, porque oriento bien la cabeza. Puedo entrar disminuyendo el consumo metabólico de oxígeno, disminuyendo la PCO2, aumentando la disponibilidad, disminuyendo la viscosidad, o ya desde el punto de vista exclusivamente cerebral, evacuando las masas, disminuyendo la obstrucción al flujo venoso, poniendo un drenaje de líquido cefalorraquídeo, mejorando el edema y el swelling. Pero todo este modelo, que es muy elegante y que explica muy bien lo que está pasando, no se entiende si no nos damos cuenta que esta autorregulación que estamos viendo acá no es macro, ¿no? Necesita de que aumente la presión arterial, y sin embargo, nosotros tenemos respuestas mucho más rápidas que esto. Esto puede llevar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Esto es inmediato. Esto es absolutamente inmediato. Y de vuelta, esta autorregulación neuronal está basada en los estudios de Roy y Sheridan de 1890 a 1908-1910. Entonces, ¿qué es la autorregulación neuronal? Y básicamente son las fibras simpáticas que llegan a las arterias cerebrales a través de tres rutas. La inervación de los vasos en el territorio carotídeo, a través de las fibras del ganglio cervical superior, la inervación del territorio vertebrovascular de fibras que surgen del ganglio estrellado, y fibras que, originándose en el ganglio estrellado, siguen las arterias carótidas comunes internas y pueden inervar la parte rostral del círculo o polígono de Willis. Es decir que la inervación simpática de las arterias que surgen del sistema carotido interno es más densa que los de la circulación posterior, cerebral vértebro-basilar. Y esto nos explica, por ejemplo, el mejor modelo para entender el fallo de esta autorregulación neuronal es los hallazgos clínicos y radiológicos de la eclampsia y de la encefalopatía posterior reversible. Y acá ahora vamos a ver un tema que para mí me resultó más que apasionante. A ver, yo aparte de intensivista, neurointensivista, neurólogo, básicamente soy un runner, soy un corredor. Me encanta correr, disfruto de correr, he corrido maratón, media maratón, trail, cruce 3 veces el cruce de los Andes, 33 kilómetros por día, por 3 días, 100 kilómetros en total, donde encontré algunas intensivistas de adultos y pediatras uruguayas, que fue muy divertido encontrarnos. Pero bueno, cuando uno piensa en correr y en el hecho de correr,
Eh, si uno no entiende esto que vamos a hablar del reflejo músculo-metabólico, diría que es absolutamente imposible que alguien pudiera correr. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la producción local de metabolitos supera el aumento inducido por el ejercicio en el tono simpático y causa una disminución de la resistencia vascular sistémica, que es lo que se llama una simpaticolisis funcional. Si no existiera un mecanismo compensatorio, eh, la vasodilatación inducida por los metabolitos de todos los músculos que estamos usando, cuando nosotros corremos, estamos usando el 75% de los músculos del cuerpo, brazos, piernas, el tronco, el abdomen, es decir, que estamos usando casi todo nuestro cuerpo en correr, no habría mecanismo que nos permitan sostener un gasto cardíaco que mantenga el resto del organismo. ¿Mm? Entonces, hay tres mecanismos neuronales que van a contribuir a ajustar esta respuesta cardiovascular, esta simpaticolisis funcional, que son el reflejo presor de ejercicio, el comando central y el reflejo arterial. Básicamente, y esto los invito a que lean el artículo donde lo desarrollamos un poco más, pero básicamente nosotros tenemos dos tipos de reflejos que se generan en el músculo esquelético. El reflejo de presión, ¿eh? Que es por fibras del grupo 3, que básicamente se desarrolla cuando se estira el enteso, cuando estira el tendón y estira el enteso, y las fibras del grupo 4, que son amielínicas, es decir, son fibras de rápida transmisión, que se van a activar cuando aumenta el ácido láctico y cambia todo el metabolismo, ¿no es cierto? Estos receptores mecánicos y metabólicos van a ascender por las vías posteriores de la médula espinal, la lateral, la ventrolateral y la dorsolateral, van a ir al bulbo raquídeo, donde van a actuar sobre el núcleo del tracto solitario, y esto va a desencadenar una estimulación noradrenérgica y una inhibición de la transmisión simpática, y va a formar parte esto del reflejo varoarterial. La respuesta esta baja rápidamente por las columnas intermedio laterales de las vías descendentes y provocan inmediatamente un aumento de la resistencia vascular sistémica. Este aumento de la resistencia vascular sistémica nos va a aumentar la presión diastólica, y a su vez vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen de llenado de la contractilidad, que nos va a aumentar la presión arterial sistólica, y esto en general nos va a aumentar la presión arterial y va a hacer que se mantenga de forma constante el flujo sanguíneo cerebral. Esto es magnífico. La regulación dependiente del endotelio también es una manera de, tal vez la manera más exacta de regular la actividad neurológica, porque básicamente la unidad neurovascular es lo que va a manejar la barrera hematoencefálica. Y aquí la estrella va a ser el astrocito. ¿Por qué? Porque el astrocito, cada astrocito va a establecer conexiones con 3.000, 3.500 neuronas y 3.500 complejos endoteliales. Es decir, que es el conector entre el endotelio, que es el que va a regular la sangre que va pasando, y la neurona, que va a jugar el papel preponderante sobre la actividad o inhibición del el encéfalo. Esto es fantástico, la verdad que esto es una cosa extraordinaria. Entonces, básicamente, como hemos visto, tenemos todo un perfil
de cuestiones macro y microcirculatorias que van a hacer trabajar a mantener constante el flujo sanguíneo cerebral. Esto puede resultar muy básico, ¿no? Pero recordar que la presión arterial es el determinante para mantener la perfusión. La sistólica es la presión más alta contra las paredes arteriales, la diastólica es la más baja. Y acá viene un concepto que muchas veces los intensivistas nos olvidamos, que es la presión del pulso. La presión del pulso es la diferencia entre las lecturas de presión arterial sistólica y diastólica, representa la fuerza o el pulso ejercido sobre las paredes arteriales con cada latido del corazón. Esta presión del pulso, que yo la puedo tomar fácilmente, cuando le tomo el pulso justamente a mi paciente, tiene una fiabilidad enorme para entender qué es lo que está pasando con eh, toda, toda la regulación de la presión arterial. Si yo tengo un pulso alto y rápido, ¿eh? O puedo tener, que es lo que vamos a ver en esto, un pulso lento y redondo. ¿Ah? Son todas cosas que están descritas en la semiología que los que tenemos más de 65 estudiamos en los años 70 y que venían de la década del 30. Y la presión arterial media es un cálculo. ¿No? La presión arterial media es un cálculo, básicamente, que nos sirve para generar 10 millones de fórmulas. Pero yo no puedo medir la presión arterial media, excepto cuando le pongo un catéter arterial, que de cualquier manera ese cálculo, esa presión arterial media que yo veo, es un cálculo que hace el algoritmo del monitor. No nos olvidemos de eso. ¿eh? Lo que nosotros medimos es presión arterial sistólica, diastólica, presión del pulso. La presión arterial media es un cálculo. Muy bien. Los determinantes de la presión arterial van a ser el gasto cardíaco, la resistencia periférica, el volumen sistólico y algo que a veces nos olvidamos, la elasticidad y la complacencia arterial. Tenemos que recordar que no es lo mismo un neonato, un lactante, un paciente pediátrico, que ya entramos directamente un adolescente, un adulto y un anciano. Claramente la elasticidad y la complacencia arterial va a ser totalmente diferente. Entonces, por ahí vamos a tener que aceptar que un anciano, para que tenga una adecuada perfusión cerebral, va a necesitar una presión arterial mayor a la que nosotros consideramos como normal. Y obviamente tenemos la actividad del sistema nervioso simpático. No tenemos que olvidarla. Regula a través de la frecuencia cardíaca, contractilidad, resistencia periférica por la liberación de neurotransmisores. Recuerden que los vasoreceptores y los quimioreceptores están en la carótida del cuello, que es donde se va a regular la cantidad de sangre que entra al cerebro. El organismo es una cosa fantástica. Yo, la verdad que cuanto más estudio, más ignorante soy. Entonces, básicamente, vasoreceptores y quimioreceptores nos van a permitir el ajuste casi inmediato del flujo. Van a ser los que abren o cierran la canilla. Y obviamente tenemos los factores renales, los factores hormonales que todos ustedes conocen. ¿Qué tenemos que decir de este acoplamiento cardiocerebral? Básicamente que este enfoque cardiológico de Kastel y Kirschbaum se enfocan básicamente en el gasto cardíaco. Y la verdad, ellos mismos afirman que no obstante la evidencia directa de cómo los cambios agudos e simultáneos en el gasto cardíaco y en el flujo sanguíneo cerebral son mediados por el sistema nervioso simpático, es escasa. Y por lo tanto, los mecanismos responsables del cambio agudo en el flujo sanguíneo cerebral debido a un cambio agudo en el gasto cardíaco siguen siendo en gran medida especulativos. Y bueno, me parece que esto que nosotros estamos revisando, todo el contexto fisiopatológico que le estamos dando,
lo que demuestra es que, ustedes se acuerdan lo que le dijo Obama a Bush, es la economía, estúpido. Bueno, acá es lo mismo, es el cerebro, estúpido. El corazón, como dice Calamaro, es un músculo pánfilo que necesita acción. Y la verdad es que el que rige todo esto es el cerebro, es la necesidad de mantener un cerebro perfundido y sano que comande al resto del cuerpo. ¿En qué nos va a servir el ultrasonido? Básicamente, lo primero que tenemos que aprender es que el Doppler transcranial es el estetoscopio del cerebro. ¿Mm? Y que nosotros vamos a analizar ciclo cardíaco por ciclo cardíaco, ciclo cardíaco por ciclo cardíaco. Vamos a ver la presión arterial sistólica, perdón, la velocidad picosistólica, la velocidad diastólica, y la máquina nos va a calcular la velocidad media en base a un algoritmo que trabaja sobre el área que existe entre pico sistólico y pico sistólico. ¿Mm? Entonces, recordemos que cada cosita que escuchamos, cada es un ciclo cardíaco. Y fíjense cómo en la medida en que la presión de perfusión cae, cambia radicalmente la morfología de la onda del el pulso cerebral. Entonces podemos hacer el Doppler transcraniano con el dúplex, eh, con un ecógrafo que nos muestre común, con un traductor de cardio, o lo podemos hacer con un equipo más sofisticado, espectral, que los que usan el dúplex llaman ciego, y está mal, porque el Doppler no es una cuestión de vista, es una cuestión de sonido. Yo acá veo el polígono o círculo de Willis, fíjense que tenemos las dos acepciones, por eso se entiende cuando se llama círculo de Willis. Yo lo escucho, acá veo la arteria y puedo, pero acá verdaderamente el Doppler es sonido. Yo escucho. Y a punto de partida del Doppler transcraniano podemos calcular distintas mediciones. Por ejemplo, el índice de pulsatilidad, que nos va a indicar cómo está la resistencia periférica. Acá tienen la fórmula. Yo después les dejo la charla y las ven tranquilos. El índice de resistencia, el índice de Lindergar, las fórmulas para estimación de la PIC, la fórmula de Wellner, que si bien tiene un montón de críticas, aunque no sea exacta, nos sirve como un punto de partida para ver cómo le va a mi paciente a lo largo del tiempo. Si yo por Werner tengo una PIC de 13 y le hago a los 10 minutos y tengo 18 y le hago a los 10 minutos y tengo 25, claramente ese paciente está desarrollando hipertensión intracraniana, que probablemente no sea 18 o 20 como yo pienso, sea 25 o 28, pero no importa, nos lo dice. Distintas son las fórmulas de Belfort y Smith y Sosnica, que realmente nosotros hemos encontrado una excelente correlación entre la presión de perfusión medida por TAM menos PIC contra las presiones de perfusión medidas, calculadas por estas fórmulas. Realmente tiene un 97% y un 96% de valor de predicción positivo. Y lo otro que es importante, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, la vaina del nervio óptico nos va a decir cómo está la presión intracraniana, tal vez mejor que cualquier otra cosa. Esta es la fórmula que usamos nosotros. Y bueno, todo esto desde el punto de vista del cerebro. Desde el punto de vista de la función sistólica del ventrículo izquierdo, yo, que soy un ignorante total del ecocardiograma, me baso en un tema absolutamente pocus, evaluación visual. ¿Se contrae bien el ventrículo? Me quedo tranquilo. ¿No se contrae bien? Lo llamo al ecocardiografista y que me diga cómo están todas estas cosas, el spam, la distancia
mitroseptal, la fracción de eyección por el método de Simpson, la deformación mecánica, la integral tiempo-velocidad y TTS. Bueno, todas estas cuestiones ecocardiográficas nos ayudan un montón para ver cómo responde ese corazón, cómo acopla la respuesta a ese corazón para mantener el flujo constante. Muy bien. Un punto aparte merece el BTI. El BTI realmente, cuanto uno más lee, más dudas tiene, ¿no? ¿Es realmente una expresión del gasto cardíaco? No lo es. Yo personalmente creo que sí. Me parece que hacen falta más estudios para poner esto como cierto. Bueno, vamos a revisar el acoplamiento cardiocerebral en salud y en enfermedad para ir terminando, porque si no se van a quedar todos dormidos. Bueno, en la tarde y con el mate se puede soportar mejor que a esta hora de la noche. Teniendo en cuenta entonces las observaciones fisiopatológicas, la mayor evidencia del concepto de acoplamiento cardiocerebral es el ejercicio. Entonces vemos que para cumplir con las crecientes demandas de oxígeno y metabólica de los músculos esqueléticos, la respuesta fisiológica tendría que ser una vasodilatación. Si esta respuesta no fuera controlada por otros mecanismos, básicamente nos llevaría a un shock, ¿eh? Y obviamente a un paro circulatorio cerebral. Y si tomamos como la antítesis del acoplamiento cardiocerebral en ejercicio o en salud, la meditación, el mindfulness. En el mindfulness no hay actividad muscular, no hay, porque justamente uno para meditar se pone en una postura digna, sentado, con los ojos cerrados, concentrado en la respiración. ¿Y qué es lo que vemos? Que en la meditación mindfulness aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta exponencialmente las resonancias funcionales durante el mindfulness son de una actividad del flujo sanguíneo cerebral enorme, solo comparable con la que produce la psilocibina, que es un alucinógeno. Es decir, que esto es un tema que da tela para cortar para el futuro, para lo que se les ocurra. Y hay varias hipótesis sobre por qué ocurre esto, pero básicamente es la respuesta autonómica que revela una activación simpática y parasimpática simultánea durante la meditación. Y vamos a ver que esta activación simpática y parasimpática simultánea a la N es el reflejo Cushing. Desacoplamiento cardiocerebral. Este es un trabajo que me pareció interesantísimo. Aparte, tendríamos que poder repetirlo 10 veces más, porque hicieron 13 diabéticos y 13 controles sanos. Les hacían leer un libro y correr en la cinta, ¿no? En la caminadora. ¿Y qué pasaba? Que los diabéticos no podían hacer las dos cosas a la vez, caminar y comer chicle. ¿Eh? Muy bien. Y el non plus ultra de desacoplamiento cardiocerebral es el reflejo de Cushing. Esta respuesta sistémica está mediada por reflejos autonómicos. Y esto es lo que explica nuestra hipótesis del acoplamiento del trabajo de, del tono simpático y parasimpático. Fíjense esto. Este es un paciente de mi discípula queridísima Carla Carrera, en el cual ella lo ve en el momento que el paciente tiene un paro circulatorio cerebral. Lo empieza a expandir con solución salina, le empieza a aumentar la presión con noradrenalina y miren, el aumento exagerado de el gasto cardíaco logra revertir el paro circulatorio cerebral. Y esto, bueno, nosotros lo publicamos hace muchísimos años, en el 2004, en una paciente con una hemorragia subaracnoidea que resangró en el momento en que nosotros estábamos haciendo la recorrida de sangre. Pero fíjense, si nosotros tenemos acá
presión en milímetros de mercurio, y acá flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver que en la medida en que aumenta la presión intracraniana y cae la presión de perfusión cerebral, va cambiando la morfología de la onda, del espectro. ¿Mm? Disminuye la diástole, aparece el flujo reverberante, espiga sistólica, paro circulatorio cerebral. Esto cuando nosotros partimos de una lesión cerebral. Ahora, pensemos otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un shock cardiogénico? ¿Ah? El shock cardiogénico tiene un Doppler normal cuando empieza. En la medida en que se desarrolla el shock cardiogénico y empieza a caer la presión arterial y empiezan a caer todos los mecanismos fisiopatológicos que regulan el flujo sanguíneo cerebral, cae significativamente la, la velocidad y el pico sistólico, y esto nos lleva con el tiempo a un flujo reverberante o a la espiga sistólica y al paro circulatorio. Y la fibrilación ventricular ocurre exactamente lo mismo. Quiere decir que el desacoplamiento puede ser cerebral o cardíaco. ¿Mm? Y quiero terminar esta charla proponiéndoles un ejercicio de esto del acoplamiento cardiocerebral. Nosotros sabemos que el determinante de el flujo sanguíneo cerebral es la presión de perfusión cerebral, y que la presión de perfusión cerebral es TAM menos PIC, ¿no es cierto? Entonces, en la D, vía aérea, respiración, circulación, disability, nosotros queremos cambiar la D de disability en Doppler. ¿Por qué? Porque yo con el Doppler transcraniano o con el duplex, si está normal, puedo seguir al punto E, que es la exposición y seguir trabajando. Si yo tengo un Doppler anormal, ¿cómo defino el Doppler anormal? Con un índice de pulsatilidad mayor de 1,4 o una velocidad histólica menor de 20 centímetros por segundo. Lo que hago, si tengo una presión entre 90 y 110 de sistólica, es volver al punto C y aumento la presión arterial media de a 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo hago? Con expansión. ¿Sí? Primero expansión y después uso drogas vasoactivas. ¿Mm? Si aumentando la presión arterial no mejoro y tengo una anatremia menor de 145 o desconocido, uso una solución de cloruro de sodio del 35% y veo qué pasa con el Doppler. Si el Doppler se normaliza, sigo al punto E. Si no, vuelvo a el punto C. D. Repito las cargas, más de una o dos son suficientes. Si es anormal, voy con el mannitol al 20%. Si es normal, paso al punto E. Y si es anormal, considero que el paciente es no respondedor, que tiene una hipertensión intracraniana refractaria. Esta primera aproximación es buenísima, porque esto nos lleva 10 minutos. En 10 minutos sé si el paciente va a responder o no va a responder. Una vez que el paciente respondió, se le hizo el RECUS, paso al protocolo TECUS. Con el Doppler veo cómo está la presión de perfusión cerebral. Con la ecografía de la vaina del nervio óptico tengo una inferencia clara de cómo está la presión intracraniana. Y entonces, si yo tengo una presión de perfusión cerebral menor de 70 y la vaina del nervio óptico es mayor de 5,6, le hago mannitol y pienso en llevar al paciente a la tomografía. Pero veo rápidamente qué pasa. Le hago expansión y vasoactivos, le hago la ecografía transcraniana. La ecografía transcraniana, que la hago junto con el Doppler o el duplex, me muestra que tengo una desviación de la línea media o una lesión ocupante de espacio. Voy a hacerle urgente la tomografía, más urgente de lo que pensaba, y evaluar la posibilidad de cirugía. Inclusive, si no tengo un tomógrafo cerca, poder llevarlo al paciente
a una cirugía en forma urgente. Entonces, el acoplamiento cardiocerebral refleja la interacción entre corazón y cerebro para mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Nuestro principal mérito es haber identificado que la respuesta autonómica es la pieza maestra que explica esta relación. Entonces es importante tener en mente este concepto en el momento de evaluar los pacientes neurológicos críticos, pero también, como les decía antes, los que están en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque últimamente se está desarrollando el concepto de VABI, Ventilator Associated Brain Injury. Y si ustedes se fijan, todos los pacientes que van a ventilación mecánica van a tener todos los puntos de la cascada vasodilatadora y nos van a generar hipertensión intracraniana por otro mecanismo. Y los protocolos de Recus y Tecus, eh, cuando uno no tiene un medio rico en estudios complementarios, no tiene presión intracraniana, no tiene un tomógrafo cerca. Bueno, a nosotros nos parece que es algo que puede ser muy útil. Y para terminar, los invito a que le interese que se sumen a nuestra diplomatura universitaria de la UBA, en neurointensivismo, que dirigimos con Walter Videta, y que ya tenemos nuestros primeros graduados que dijeron que les pareció muy buena. Bueno, terminamos con esto. Dejo de compartir. A ver si me sale. Eh, dejar de compartir. Acá. Bueno, y nos queda un tiempo para preguntas. Perfecto. Buenísima la presentación, Ignacio. Yo realmente me gustó mucho las relaciones que hiciste entre las diferentes medidas que hacemos habitualmente, ¿verdad?, en pacientes con injuria encefálica, pero me gustó también que incorporaste conceptos como que la estimulación muscular, que si bien lo ponías en personas sanas, como la activación muscular generaba un estímulo a nivel de las neuronas a nivel neurológico y cómo eso iba mejorando los circuitos y la interrelación neuronal. Eso me pareció muy importante, sobre todo en la recuperación del paciente crítico. Mirá, si vos te fijás en estos conceptos, sin saberlos, Wessely en el paquete de medidas, en el bundle del ABCDFG para evitar el delirium, que son eficaces. ¿Por qué son eficaces? Porque el delirium es una expresión de fallo circulatorio cerebral, de hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿por qué es tan eficaz mover al paciente rápidamente? ¿Por qué es tan eficaz ventilar a los pacientes en un RAS de -1, 0, -2 como máximo? Porque te permite la actividad muscular y la actividad muscular te garantiza la función cerebral. Nosotros tenemos el contraejemplo de esto, mira, cuando fue el COVID, nosotros queríamos ver si los pacientes con neurocovid tenían mayor deterioro cognitivo que los otros pacientes. Entonces, decidimos fichar a todos los pacientes con neurocovid en términos de la cantidad de días de ventilación mecánica eh, y el estado cognitivo al alta de terapia y al alta del hospital y a los 3 meses. Pusimos 3 meses porque queríamos hacerlo rápido. No sabíamos cuánto iba a durar el COVID. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó que juntamos 67 pacientes con neurocovid, con PAFI menor de 100, es decir, que cumplían criterios de Berlín para distrés respiratorio, y nosotros en el COVID creamos una unidad de ventilación no invasiva. Y se dio una aleatorización absoluta, porque nadie pensó dónde estaba el paciente. Nosotros fuimos a buscar los datos.
pero los pacientes fueron la mitad a ventilación no invasiva y la mitad a ventilación invasiva. De los que fueron a la ventilación no invasiva, el 28% fracasó y terminó en ventilación invasiva. ¿Y qué fue lo que vimos? Los que fueron a la ventilación no invasiva no tuvieron trastornos neuromusculares, no tuvieron deterioro cognitivo, no tuvieron síndrome de estrés postraumático. Mientras que los que fueron a la ventilación mecánica y sobrevivieron, el 80% tuvo polineuromiopatía, deterioro cognitivo, y el 40% seguía con deterioro cognitivo a los 3 meses. Es decir, que esto, cuando nosotros decimos escribir esto del acoplamiento cerebral, fue con este foco que teníamos de lo que nos había pasado. Sí, sí, fantástico, realmente. Y después lo otro que incorporás el mindfulness, que nosotros un poco lo planteamos en la unidad y hemos empezado a trabajar, que nos parece que puede ser algo de incorporar, porque efectivamente, como vos decías, también hay una correlación entre lo que es actividad, digamos, cerebral y flujo sanguíneo cerebral y la activación a través del parasimpático. Mira, hay una cosa que es muy interesante dentro de la monitorización electroencefalográfica, que es el sistema SEDLINE de Máximo. El SEDLINE, bueno, los anestesistas lo recontra usan, dicen que está el número mágico, el PSI, que si está entre 25 y 50, el paciente está sedado, si tiene más de 50 está despierto, no sé cuánto. Pero hay algo que los anestesistas desconocen y que nosotros estamos trabajando, que es que uno puede hacer el análisis de las ondas cerebrales. De hecho, vos tenés un análisis continuo que es el DCA, el área de sustracción digital, que son los colores que aparecen en la pantallita al máximo, que te muestran las actividades alfa, beta, beta y gamma, ondas lentas, teta, y ondas rápidas, la alfa, la beta y la gamma. Y uno, analizando estas ondas, se da cuenta que hay una correlación muy estrecha entre todo lo que le va pasando al paciente con su presión arterial y con los distintos cambios a lo largo del día. Si uno le pide a las nurses que marque cada episodio, notás que hay un cambio en el electroencefalograma. Y para nosotros fue y es de muchísima utilidad en los pacientes que no se despiertan. Le sacaste la sedación y no se despiertan. Entonces encontramos que el 35% de esos pacientes estaban en un estatus epiléptico no convulsivo. Y pacientes no neurológicos, ¿no? Pacientes shock séptico, fundamentalmente la mayor parte de esos pacientes eran shock sépticos, 2 postoperatorios de cirugía cardiovascular. Entonces esto es, bueno, me parece que la cosa va porque tenemos que empezar a cuidar el cerebro. Tenemos que enseñarle a nuestros amigos neumonólogos críticos que la ventilación mecánica no es inocua. ¿Eh? Yo durante años me tuve que fumar cuando iba a salir un paciente así, ¿no? Otro éxito del neurointensivismo. Y en realidad, esos pacientes que salían medio defectuosos a los 6 meses y al año, el 70% recuperaba una calidad de vida bastante buena. Si ustedes se fijan, el trabajo de Parandipande, el del New England Journal of Medicine del 2014, creo que es 2014-2015, que toman pacientes que tuvieron delirium en la unidad de terapia intensiva, evaluados al alta del hospital a los 30 y a los 6 meses, muestran que el 74% de los pacientes que tuvieron delirium tenían deterioro cognitivo. Y de ese universo, de ese 74%, el 74% tenía un deterioro cognitivo mínimo, pero el 26% tenía un deterioro cognitivo de tipo Alzheimer.
y esos pacientes, el 26% seguía como un Alzheimer leve después de los 6 meses. Así que es todo, me parece que el tema de la lesión cerebral asociada a la ventilación mecánica eh, tiene que ser una cosa en que nosotros los rioplatenses tendríamos que ser vanguardia, porque tenemos todo para hacerlo. Sí, sí, exacto. Nosotros, vos sabés que ahora que comentás, estamos insistiendo mucho con el DCA, pero que no tenemos apoyo para tener más equipos, pero empezamos a usar el DCA y realmente nos parece una información súper valiosa, no solo para monitoreo, como decís tú, de la sedación, que nos parece fundamental porque también nos deja ver cuando nos pasamos de sedación, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Pero aparte no es una tecnología cara, ¿viste? No, no, por supuesto. Yo no sé por qué no. Bueno, Bueno, creo que son varios los factores, pero fundamentalmente creo que tenemos que combatir el primero y es que nosotros nos demos cuenta de la importancia de ese tipo de monitoreo neurológico que lo estamos dejando de lado y que, como decías vos, el DCA con los colores te permite interpretarlo fácilmente y tanto los médicos como enfermería, aunque no sepamos de electroencefalograma, leer un electroencefalograma, sí nos permite interpretar qué es lo que está pasando. pero hay una función oculta. Vos agarrás, le pones un pendrive al máximo, te baja todo el electroencefalograma crudo. Y vos lo podés leer hay un sistema que está online que es gratis, que es el Stellate. Vos lo cargas como EDF y no te digo vos, porque no sos neurólogo, pero te juntás con un neurólogo de tu hospital y te lo lee. Y ahí es donde aparece lo que yo te digo. Aparecen los PLEDs, los LEDs, las ondas lentas en brote. Es una cosa magnífica. Suerte tenemos a Rovira, que es neurólogo, así que lo podemos aprovechar en eso. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. Hola, buenas tardes. Yo soy Florencia Delfino, fisioterapeuta del Hospital de Paysandú. Quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, Bueno, nada, muy buena la charla, muy interesante. Nada, como fisioterapeuta me encanta todo lo vinculado a la movilidad temprana. Y quería preguntar respecto a esto de mejorar la circulación cerebral, ¿cómo entraría también el uso de la presoterapia? Por ejemplo, a nivel periférico, de estimular la circulación periférica, si se podría observar un mismo efecto o como complemento más bien, porque manteniendo lo que es la movilidad temprana, también complementar con presoterapia, si generaría efectos a nivel cerebral. no lo sé. Pero podés demostrarlo. Le haces el dúplex cerebral durante la presoterapia y si aumenta el flujo cerebral, muy probablemente aumente la velocidad media de flujo. Así que podés verlo antes y después del estímulo y durante. Bárbaro, muchas gracias. Ah, por favor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ignacio, yo te voy a hacer una pregunta más. No te quiero seguir manteniendo despierto en la madrugada, contestando preguntas. Ya usamos bastante de vos, pero No, muchas, no tengo problema. pero hay un tema que es bastante interesante y que lo vemos mucho cuando hacemos dúplex en pacientes con injuria encefálica, muchas veces con trauma de cráneo, edema cerebral, que nos encontramos frente a una hiperemia, ¿no? Que persiste, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta realmente
¿qué es lo mejor o qué podemos hacer frente a esa situación donde ves unas diastólicas enormes, un aumento de la velocidad, que confirmás que realmente no hay vasoespasmo y que es un flujo realmente aumentado con velocidades que de repente estás en los 140 de velocidad media, la cerebral media, con diastólicas muy altas y con índice de pulsatilidad muy bajos? En esas situaciones, ¿qué impresión te da a vos o qué te parece que sería mejor en esa situación? Si implementar alguna medida. Mira, yo lo primero que me preguntaría es, o me pregunto, porque esto yo también lo veo, lo vemos sobre todo en el traumatismo de cráneo, ¿no? Este, lo primero que me pregunto es cómo está la perfusión cerebral con esa situación de hiperemia. Y básicamente dos lugares. Tiene una presión intracraniana alta. Entonces, un paciente con hiperemia y hipertensión intracraniana, yo ahí, cuando dispongo de ella, uso indometacina. Y si no, otro vasoconstrictor cerebral, que puede ser la clonidina, puede ser la dexmedetomidina, la fenilefrina. Entonces, ver un escenario. Si esto no le genera hipertensión intracraniana, me fijo cómo está la autorregulación cerebral. Si la autorregulación cerebral está conservada, no hago nada. Si está alterada, bueno, de vuelta, empiezo a jugar con la presión arterial media, buscando cuál es la mejor presión de perfusión cerebral. Pero sí, básicamente es una situación habitual y que uno la tiene que jerarquizar. Y que muchos la confunden con vasospasmo, ¿no? Eso es. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y a veces a uno le queda un poco la duda para dónde ir, sobre todo cuando tenés esa hiperemia como compensadora, ¿no? Que después de una hipertensión intracraneana que se controla de repente por una decompresiva, tenés esa hiperemia feroz que no, parece que no la frenás con nada y bueno, y ahí vos ves, la presión intracraneana está controlada, pero sigue esa hiperemia que Y bueno, es que vos no te olvides que tenés la hipoxia y la reperfusión, ¿no? Siempre. exacto, exacto. Y hay quien dice que la reperfusión exagerada es mala, y bueno, me parece que es un tema que estamos en pañales, Sí, sí. que recién ahora lo estamos viendo. Ujú. Claro, claro. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, Ignacio, te agradecemos un montón. Un placer. Esperemos que se repitan estos encuentros. Y bueno, desde ya muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Bueno, un saludo a todos. Sergio, Gonzalo, un abrazo a todos. Jorge Pinazo. Ahí te vi. Porque tengo la computadora, viste, que te cambia esta cosa. Bueno, un cariño a todos. Muchas Bueno, gracias, Ignacio. muchas Nos gracias. vemos. Abrazo. Chao, Chao, muchas chao. gracias.